Qué tal amigos? ¿Qué tal estamos? Bienvenidos al Deporte Rey, tercer episodio de esta saga de la temporada más larga de la historia de la Fórmula 1. Bienvenidos al canal del Reguiri, bienvenidos al tercer episodio llamado Arabia Saudí. Recuerden, primero pretemporada, nos fuimos hacia la siguiente estación en Bahrein, ahora toca el Jeddah Corniche. David Castilla, el Reguiri, ¿qué tal estamos? Pues muy bien, Aitor, bastante más contento con esta segunda carrera en comparación con la primera, que yo creo que fue bastante mala en términos generales, pero bueno, a mí Jeddah me ha gustado más. Hemos tenido varias cosas interesantes, como el tercer debutante más joven de la historia, Oliver Berman, el Ujú. debutante más joven en la historia de Ferrari, y bueno, que ha conseguido sus primeros puntos en la Fórmula 1, se perdió pues el Gran Premio de Fórmula 2 a pesar de conseguir la pole position. Y bueno, varias cositas por aquí y por allá que nos han dejado un poquito las cosas más claras, un poco en cuanto a los coches. Todavía hay varios interrogantes, sobre todo en torno al caso Red Bull, que no está decidido, aunque parezca mentira. Sigue el asunto del caso Horner, aunque yo ya lo llamo el caso Red Bull, porque Sí, no cuando deja sale más uno ser. sale el otro. Hmm, Está muy relacionado pues, con la lucha de poder de Red Bull. Hay que decir que, bueno, está bastante aburrida la Fórmula 1 y a no ser que tengamos una sorpresa gorda, pues va a ser así el resto de la temporada, ¿no? O sea que, por desgracia, tenemos que hablar de grandes premios de momento que no son muy emocionantes, por lo menos en la parte alta, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Estamos ahora viviendo una, digámoslo de alguna manera, Rey, de transición, ¿no? O sea, esto es lo que es una transición en toda regla a la espera de esa expectativa que podría llegar para el 2026, ese cambio de reglamentación tanto de motores como de monoplazas, pero con lo que tenemos en la pista, bueno, sí que nos vamos a divertir, está claro, en la parte media alta de la tabla, en la parte alta va a ser complicado, ¿no? Que vayan cerrando ese déficit que tienen con el equipo Red Bull. Y bueno, la verdad que ha sido una carrera, hablando de Arabia Saudí, bastante monótona. Yo, a mi punto de vista, a mi juicio, la he visto bastante parecida a lo que veíamos hace 2 semanas en Bahrein. Una carrera que ha estado todo más tranquilo, más lineal, no han habido picos de emoción. Ese safety car que, bueno, que salió provocado por Lance Stroll, que la medalla de honor podría ser para el canadiense, ya que es el único que pudo colocar algo de emoción por ese safety car, obvio. Pero sí, fue todo muy separado, todo más analítico, más de estrategias, yo creo que de sacar algo en claro, ¿no? En el aspecto técnico, de cómo van la parte de desarrollo de cada piloto, de cada equipo, que se están quejando. Por ejemplo, Fernando Alonso, que ya ha comentado que a una vuelta ellos están bastante fuertes, pero parece ser, por también lo que llega de Aston Martin, es que cuando van cargados de combustible, cuando van con el tanque lleno, no es igual, ¿no? No se comporta igual el AMR24. Algo que, por ejemplo, el año pasado no le pasaba. Era mucho mejor. Era quizás incluso la inversa. Y luego, por ejemplo, en el aspecto de Mercedes. Mercedes también parece que se trastabilla en el desarrollo, no las tienen todas con él. Unas últimas informaciones que comentaban que parece que hay una correlación de datos que no llega a efectuarse. Y claro, están en un problema bastante serio. 3 años con este concepto. Bueno, para ser justo, este es un concepto aparte, un punto y aparte, pero ya nos entendemos, ¿no, David? ¿Saben dónde se encuentran Mercedes? O quizás no tienen ni idea, porque ya sabemos cómo maniobra Toto Wolff con las declaraciones, ¿no? Miente más que habla en ese aspecto, es muy bueno para evitar controversias y creo que sí que está en un problema Mercedes a la hora de empezar este año con esa carrera de desarrollo. Creo que ese aspecto es muy bueno para poder tocarlo hoy. Sí, por lo visto Mercedes está sufriendo mucho en curva rápida, a diferencia de Bahrein. Jeddah es un circuito donde hay que ser pues muy consistente en este tipo de curvas del primer sector de alta velocidad. También ha sido un trazado donde había muy poco desgaste y por eso también hemos visto seguramente a Aston Martin más fuerte de lo habitual, ¿no? Es lo que dices tú, ritmo inverso completamente de Aston Martin respecto a la temporada anterior y yo diría también de Mercedes. O sea, el anterior año en curva rápida iba mucho mejor que en curva lenta y parece que este año es un poco al revés, ¿no? Hay que destacar que por lo visto en este circuito solamente han sido más rápido que Williams y otro equipo más en curva rápida, es decir, perdían bastante y bueno, en mi opinión tengo que decir que también hemos tenido un fin de semana horrible del 7 veces campeón del mundo por parte de Hamilton, que de momento no levanta cabeza en esta temporada 2023, 2024. No sé cuánto le está afectando un poco ya las ganas de irse a Ferrari, pero Russell
yo creo que si llega a hacer una buena clasificación el sábado, él mismo lo reconoció, podía haber quedado delante de Fernando y durante la carrera Alonso lo mantuvo a 1,5 durante la totalidad del Gran Premio y Ujú. yo estoy bastante seguro de que Fernando es bastante mejor piloto que Russell, ¿no? Sobre todo en tanda larga, más allá de una vuelta. Luego destacar lo que has dicho de Stroll, creo que el canadiense pues está también bastante fuera de lugar, la cabeza la tiene en otro sitio, porque es que ha cometido un error que para mí es inaceptable. El error que tuvo en libres, que fue en ese mismo muro en la primera chicane del tercer sector, dices, bueno, pues te puede ocurrir, ¿no? E incluso en clasificación, que el año pasado Lando Norris en la última vuelta también rompió el coche dando con el muro interior. Pero es que cometer el mismo error en la carrera y estando en los puntos, yo creo que no es tan, digamos, baladí, por así decirlo. No sé qué te pareció a ti eso. Concuerdo lo que has dicho, que, que más allá de la clasificación, las carreras son bastante soporíferas, ¿no? Sí, realmente en el aspecto del Ancestral, ¿no? Yo lo que pienso es, wow, ¿no? Complicación porque ya tocaste el muro, ya recordamos que en la práctica número uno, creo recordar, uno o la dos, pero está claro que fue la jornada inicial, el jueves, tocó el muro en la curva número 22, recordamos la primera que tenemos en el inicio del tercer sector, y bueno, ahí tan solo reventó el tapacubos, bueno, salió por los aires y poco más. Pero claro, que te ocurre en la carrera, como bien comentas, cuando Aston Martin también necesita puntos, porque no digamos que Aston Martin ahora no necesita puntos. Este año sí los necesita porque, wow, no ha empezado como el del año pasado. Este año Aston Martin sí que va a necesitar de los dos. El año pasado aún tenías un Fernando que era consistente también por la labor que habían hecho con el AMR23 y que le otorgaba podios en la primera parte del año. Este año va a ser diferente. Este año va a ser más complicado llegar a ello y van a necesitar un poquito más del piloto número 2, en este caso de Stroll. Y creo que eso sí lo puede acusar a final de año el equipo Aston Martin. Y por supuesto, yo soy de los, de los fieles creyentes que creen con rotundidad que Aston Martin, si tuviera un piloto número 2 mucho más fuerte, mucho más férreo en ese apartado de desarrollo, de obtención de datos, Aston Martin iría mucho más avanzado en lo suyo, sin lugar a dudas. Este año siguen quintos ya después de la segunda carrera y yo no les veo con muchas más perspectivas, a no ser que mejoren el coche, a diferencia de lo que hicieron el año pasado, ¿no? En Bahrein 2023 consiguieron un podium y desde el principio segundo coche, acabaron como quinto, este año empiezan como quinto, cuarto, no lo sabemos bien, igual en este circuito han sido el cuarto, aunque yo insisto, creo que Mercedes pues tenía mejor coche que Aston Martin, solo que Alonso sacó ese plus extra. De este fin de semana ha sido muy destacable el punto que ha conseguido Nico Hülkenberg, que hizo una clasificación brutal en Bahrein, llegando a Q3. Y en este fin de semana, pues hemos tenido protagonismo para mal de Magnussen, que bueno, se ha dedicado a tener muchos accidentes sin encontronazos. 20 segundos de penalización que le metieron. Y bueno, pues el equipo aprovechó para utilizarle como, digamos, conejillo de indias para frenar a los demás en el primer sector, que telita lo que frenaba Magnus en esas Cuatro curvas segundos, ¿no? rápidas. 4 segundos por vuelta creo que llegaban a... Porque rodaba 4 segundos por delante del tiempo de la punta. Totalmente, o sea, es una absoluta barbaridad, ¿no? Lo bien que lo hicieron, entre comillas, y lo descarado que fue, pero primer puntito para Haas, que bueno, este año han estrenado un nuevo jefe de equipo porque Gunther Steiner pues ya no está, ahora está junto a la televisión alemana como periodista. Y bueno, hay que destacar que Hülkenberg a mí me está pareciendo, de momento, la revelación de la temporada, ¿eh? Sí, un Hulkenberg que al final ya lo conocemos, ¿no? Al final es el, estadísticamente hablando, es el que peor tiene la estadística con él. Mayor número de carreras disputadas sin ni siquiera subir al podio, pero sabemos que es un piloto completo, que sí que sabe desarrollar los coches, sabe estar y sabe sacarle un poquito de más a lo que tiene entre sus manos. Y bueno, muy bien hecho por parte de Haas. Ha habido polémica, no sé si te has enterado, Rey, pero el equipo Racing Bulls quiere no sé si es la palabra correcta apelar, vi la noticia el otro día, si apelar o denunciar, creo que es denunciar el caso, porque no creo que haya dicho nada Haas, así que será denunciar. Quiere denunciar lo que ha hecho Haas, de haber retenido tanto tiempo.
Y claro, aquí si la reglamentación lo permite, también veíamos, ¿no? Que como ralentizaba, no creo que es lo mismo, pero también veíamos a Fernando Alonso el año pasado en Mónaco ralentizar la marcha. Creo que no es lo mismo, porque Fernando Alonso no quería que se aprovechara el piloto que tenía por delante, en este caso Ocon, que cuando corría todavía por... No, perdón, el año pasado hablamos de 2022 Hmm. con Ocon. Pero claro, yo esto lo veo una jugada maestra. Es decir, una cosa es que vayas a 200 kilómetros por hora, mientras estés rodando en 300, 310, que la punta estaba en 333, 334. Si no me puedes adelantar, teniendo no un DRS, sino dos, y tampoco dos, sino tres, y no puedes hacer el sobrepaso, pues creo que es tu culpa. A mí, yo estoy a favor, ¿eh? A mí sí me dicen, eso es una jugada, estamos jugando guarros. ¿Jugó Guarro Haas? Bajo mi punto de vista, no. Bajo mi punto de vista, no. Si el reglamento lo permite, bajo mi punto de vista, no. Yo estoy de acuerdo contigo que si el reglamento lo permite, que lo permite, pues no pasa nada. Pero yo os digo una cosa, si lo de Magnussen es ilegal, lo de Checo Pérez en Abu Dhabi 2021 frenando a Hamilton, eso ya ni te cuento, porque ahí sí que era descarado, ¿eh? Como Pérez ralentizó a Hamilton para que Verstappen llegara, que luego, bueno, tuvimos el safety car de Latifi y no hizo falta, pero eso me Ujú. acuerdo que fue bastante clave y bueno, en ese caso Hamilton podría reclamar incluso su octavo mundial. Que por cierto, tenemos una noticia súper interesante y es que más allá de manera oficial, después de estar año y medio, dos, amenazando a la Fórmula Uno y sin pisar el paddock por el motivo que os voy a contar ahora, ha pues solicitado ante bueno, un juzgado denunciando a la Fórmula Uno y a la FIA sobre el caso del Crashgate de Singapur 2008 que le perjudicó, digamos, en la lucha por el campeonato y que, bueno, si le dan la razón, conseguiría el título de 2008. Y bueno, yo creo que sería un antecedente malo porque entonces podría venir Mercedes con Hamilton a reclamar lo de 2021, ¿no? Mm. No sé qué te parece, a mí me hace gracia, la verdad, y yo creo que es interesante. No sé en qué va a acabar, yo creo que va a ser difícil que se lo den. Pero bueno, esto me recuerda un poco al ciclismo, ¿no? Que años después se demuestra que un piloto, un ciclista se dopó y le dan al final el Tour de Francia al que quedó segundo, ¿no? Como ocurrió recientemente con Armstrong y compañía. Pero yo creo que la Fórmula Uno y lo que viene siendo pues el ciclismo tiene poco que ver. Y es que además se abrirían muchos casos, diría yo, porque tenemos por ahí a Bernie Ecclestone ya retirado, pues haciendo series, no sé si Disney o una de estas Netflix, en la que comenta que una vez pagó a un mecánico del equipo de Carlos Reutemann, un piloto argentino, para que le sabotearan el coche y así ganara el otro, ¿no? Contendiente. O sea que, como mínimo es graciosa la situación, ¿eh? Sí, sí, es curiosa y yo te digo una cosa, o sea, si el Crashgate se sabe desde un par no sé si fuera un par de meses o un año o dos después de que ocurriese, y cuánto se ha demorado. O sea, estamos hablando de más de una década, la demora de Felipe Massa para reclamar lo que supuestamente él cree que es suyo. Y bueno, también habría que echar un ojo atrás, ¿no? A cómo quedaba la tabla y cómo Felipe Massa estuvo desarrollándose durante ese 2008, todo lo que perdió, pero si bien es Hmm. cierto, ¿no? Sin el incidente de Fernando Alonso, sin esa maniobra que no fue de Fernando Alonso, que fue del equipo Renault, para dejar las cosas claras, hubiera quedado por delante del título, o sea, hubiera obtenido el título por delante de Hamilton, pero claro, joder, estamos en 2004, eso fue 2008. Yo ahora mismo, si fuera la propia Fórmula Uno le diría, a ver, una cosa es que puedas hacerlo, que puedas reclamarlo cuando llevamos un par de años como mucho, igual que en la normativa, o sea, como en la propia normativa actual de la Fórmula Uno. Tú puedes reclamar, creo que este año ya no son 90 horas o 92 horas que tenías el año pasado para Hmm. hacerlo, este año tienes 48 horas, han reducido el margen para que todo sea muchísimo más ecuánime y más rápido, ¿no? Más fluido. Tienes 48 horas para poder reclamar una acción. Pues igual esto, tiene que haber un plazo. Tiene que haber un plazo. Lo que no puede ser es más de una década después estar pues tocando las narices con un tema que ya a nadie le importa realmente, ¿no? Ha A menos, prescrito completamente. claro, o sea, vamos a ver, es que hace ya una tangana de años, es una barbaridad. Que yo entiendo, ¿no? Yo lo entiendo, esto le va a venir muy bien a él. Ahora creo que él va a pedir una indemnización que podría llegar hasta los 200 millones de dólares. En caso de que no se lo den, pues le indemnizarían. Y al final es lo que está buscando, ¿no, Felipe?
quien no llora no mama, Rey. Esto es así. Y él se ve que no tiene nada que perder. Yo desearía la persuasividad que él tiene. O sea, tiene una persuasión impresionante. Es persuasivo hasta la saciedad. Esto creo que lo llevamos tocando 3 años ya, desde que empezó a salir y hacerse cada vez un poquito más grande. Pero no creo que llegue a ningún lugar, ¿eh? No creo que llegue. Y si llega a algún lugar, como tú dices, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo. Va a sentar una base complicada para la Fórmula 1 de cara al futuro. Sí, sí, sí. Totalmente. Bueno, volviendo al Gran Premio de Jeddah, también me gustaría comentar un poco la situación de Alpine y quería comentar algo que estaba pensando yo el otro día, un poco relacionado también con Red Bull, sobre su equipo B, Racing Bulls, que bueno, en primer lugar, yo creo que ha quedado bastante claro que ha decepcionado el rendimiento del equipo. Yo personalmente esperaba verles mucho más arriba y pues no es tan mejor que al final de la temporada 2023. Y luego también quería hablar sobre sus pilotos, porque es que empezamos a ver otra vez a un Ricciardo similar al que tuvimos en la parte final, bueno, en su etapa en McLaren, ¿no? Con un Lando Norris que pues le pasaba por encima, ¿no? Yo no sé si esto habla bien de Tsunoda o habla bien o habla mal de Ricciardo, ¿no? No sé cómo valorar la situación y te quería a ti preguntar cuál es tu opinión, pero a mí cada día que pasa es como que me quita más confianza Ricciardo porque es que el año pasado vimos a Lawson debutando en Holanda, haciéndolo muy bien, incluso delante de Tsunoda que abandonó, y la siguiente carrera en Singapur, dejando a Verstappen fuera de Q3 y quedando delante de Tsunoda. Final de 2023, Ricciardo mal con Tsunoda y ahora que parte con las mismas condiciones desde el inicio de temporada, todavía no empieza a ganar al japonés, ¿no? Ya, claro, yo lo que pienso principalmente, ¿no? De Ricciardo, que le está matando el deseo de obtener de nuevo ese asiento de Red Bull. Eso es lo principal, que le está matando psicológicamente. Ya en la larga lo vamos a seguir viendo. Ya le estaba matando en McLaren. Ese periodo de adaptación que nunca llegó al McLaren de 2022. 2023 arranca con Alfa Tauri, me parece también una temporada bastante normal dentro de lo que cabe, pero aún un poco mejor que el inicio de esta. También es cierto que es temprano para juzgarlo, pero lo poco que podemos juzgar sí que está claro que está por debajo de su noda. Está por debajo de su noda, también con órdenes de equipo demasiado prematuras, la primera carrera como es en Bahrein, eh, lo que vimos, los errores que tuvo en el pasado Gran Premio en Jeddah, en Arabia Saudí. Y bueno, ya un Helmut Marko que ha dicho que se tiene que poner las pilas, porque parece que a una vuelta tenemos a Tsunoda muy bien, pero Ricciardo tiene que encontrarse. Tiene que encontrarse algo que no se sabe ni mismo el qué. Yo creo que le estaba matando directamente el querer regresar a un lugar que ya no le pertenece. Bajo mi punto de vista, he sido muy de Ricciardo en la época de Red Bull. Era de los que creía que Ricciardo podía en algún momento luchar por un campeonato del mundo, pero a día de hoy ya no queda ningún resquicio para mi punto de vista de ese Ricciardo. Y eso precisamente, bajo mi juicio, es lo que le está machacando mentalmente, que él está esperando y esperando y esperando ese asiento, ¿no? Y por mucha campaña que le hagan, eso no le va a favorecer nunca. A mí me sorprende que es que en las entrevistas que le hacen da la sensación que no sabe por qué le falta ese ritmo. O sea, yo creo que es que él no sabe por qué va más lento que su noda y ese es el problema, ¿no? Porque otras veces pues hemos visto algún bache pues en el camino de algún piloto, pero que daba la sensación que sabían más o menos por dónde iban los tiros. Le pasó, por ejemplo, al inicio de temporada el año pasado a Verstappen con Checo, que las primeras 4 carreras, pues 2 victorias de Pérez, 2 de Verstappen, y luego pues Verstappen ya encontró, digamos, la manera en la que hacerse al coche y mejorar el setup, pero en el caso de Ricciardo estoy viendo esa situación, ¿no? Que es como que está perdido otra vez en qué dirección de setup tomar con el equipo, ¿no? Para su estilo de conducción. Así que bueno, iremos viendo, como has dicho, es todavía muy pronto, es la temporada más larga de la historia y tenemos pues bastantes grandes premios por delante. La próxima semana no hay Fórmula 1. ¿Y por qué digo esto? Pues porque este fin de semana ha debutado Oliver Berman, por desgracia, para Carlos Sainz, porque él ha tenido apendicitis, y veremos si llega para Australia, ¿no? Bueno, ¿qué te ha parecido el debut de Oliver Berman? Más o menos en grandes rasgos de lo que ha sido este fin de semana. Bueno, yo tengo que empezar por algo tan fácil, tan cortita de al pie, como que ya tiene más puntos que Alpine, David. Ya tiene más puntos que Alpine Oliverman. Y ahora ya, en lo serio,
Me parece un debut bastante interesante, ¿no? Me parece un debut bastante interesante y que hay que cogerlo con mucho cuidado porque recién arranca, hay que valorarlo de una manera, con diferentes perspectivas, ¿no? Porque se ha vendido como, wow, cuidado, impresionante, vaya talento. Y ya vimos también con Nick de Vries cuando suplió a Alex Albon en Monza en 2022 y también cosechó un par de puntos en el circuito de Italia. Y con cuidado, ¿no? Con esos temas siempre, con vender algo más allá de una joven promesa que todavía no ha demostrado. Pero lo que pudo demostrar fue un salto de un Fórmula 2 a un Fórmula 1 sin ni siquiera preparación, más allá de lo que pudo obtener en el simulador y lo poco que pudo obtener el año pasado, cuando se subió al Haas en la práctica número 1 de México. Muy, muy bien, un ritmo bastante sólido, de menos a más, desde la práctica número 3 a la carrera del sábado. Y lo más importante, que pudo finalmente mantener ese séptimo lugar. 6 puntos para él y por detrás quedó Norris y quedó Hamilton, que ellos estaban en su particular lucha también. Y sin ningún tipo de incidente, es decir, ningún tipo de daño en el monoplaza. Se mantuvo perfectamente hasta el final y es lo que le pedía el equipo, adaptación. Sé que han recabado bastantes datos, bastante información y lo que me sorprendió bastante es que había un dato, no es muy justo, ¿no? Pero es interesante sacarlo, no es muy justo decirlo porque es muy sesgado, ¿no? Pero está interesante el dato, que quedó en clasificación a una vuelta más cerca Berman de Leclerc que Stroll de Fernando. Y pongo a Stroll de Fernando por el hecho de que Stroll de Fernando suele ser siempre la brecha muy, muy grande. Pues Berman quedó por encima incluso de ese déficit que tenía en el equipo de Aston Martin. Mira, En eso no lo términos sabía, ¿eh? generales, en términos generales, bajo mi punto de vista, Berman muy bien. La primera toma de contacto muy interesante porque en un circuito como este, ¡buah!, tuvo un papelón impresionante el chaval. Yo lo único pero que le pongo es la clasificación, que se quedó cerquísima de dejar a Hamilton fuera de la Q3. Yo creo que si Sí, llega a milésima. alcanzar la Q3, podía haber hecho un fin de semana aún más rotundo, porque es que en el vuelta a vuelta en carrera, final de la misma, iba más rápido que Alonso y que Russell, ¿eh? Y no iba muy lejos de los tiempos de Leclerc, lo cual a mí me sorprendió. No sé si quiere decir que Leclerc estaba conservando porque ya estaba en el podio, iba sobrado, muy por delante de Fernando y muy por detrás de los Red Bull, ¿no? Pero muy bien por Oliver, que lo mejor para él es que es muy joven y que ya tiene puntos en la Fórmula 1 y que por lo menos ha demostrado que, bueno, tiene capacidad de adaptación y ahora lo que le queda yo creo es ganar el campeonato de Fórmula 2, ¿no? Que eso está por ver porque es una competición muy, muy competitiva y un nivel muy alto este año y veremos si lo consigue, ¿no? Pero bueno, es su segunda temporada ya. Ya los tienen Bastante. pensado, ¿eh? A Yao Komatsu, Rey, el jefe del equipo Haas, ya se está barajando, ¿no? Hay rumores de que estarían barajando que ocupara el asiento de Kevin Magnussen o de Nico Hülkenberg, que yo creo que quitarán a Hülkenberg. Porque Sí, sí, yo creo, no lo haría yo, pero yo creo que van a quitar a Hülkenberg. pues Y yo creo que Hülkenberg a no. lo mejor, ya Hülkenberg se marchará, no sé si a Sauber o no sé a qué lugar, pero ¿por qué te digo esto? Porque siempre he tenido la sensación. Yo me quedaría con Hulkenberg, vamos, o sea, ni punto de comparación, bajo mi juicio, con Magnussen. Pero es que el Haas siempre lo desarrollan para el estilo de conducción. Siempre suelen mimar un poquito más a Kevin Magnussen. De hecho, el año pasado todo el Haas ese desarrollo directamente con Kevin Magnussen. Este año arrancó, de hecho, la pretemporada diciendo: creemos que este coche se debería de adaptar un poquito mejor al estilo de conducción de Kevin. Entonces, son declaraciones que me hacen ver que tiran un poquito más hacia Kevin Magnussen que hacia Hulkenberg, cosa que no lo entenderé nunca. Pues yo creo que tendría que ser al revés, pero de largo. Es que yo no Sí. me lo creo, ¿eh? Lo que acabas de decir. O sea, es que me ha entrado por los oídos y no termino de De creérmelo, ¿eh? creértelo, ya, ya, ya. Sí, sí, Yo estoy creo que rumoreando tienen que eso. mantener a Hulkenberg. Es que es imposible que se pueda justificar que el próximo año sea Magnussen Oliver Berman, ¿eh? O sea, yo creo que todavía está por ver eso y por decidir. Y yo diría que este año el que mejor se ha adaptado al coche otra vez ha sido Hulkenberg, ¿no? Que el año pasado no tanto. Hulkenberg le costaba en carrera. O sea que Le costaba bastante, que tuvieron que parar y en la parte final de la temporada, ¿no? Vimos como que Steiner finalmente decidió colocar dos configuraciones distintas después de la fallida actualización de Estados Unidos en Austin y tuvieron una configuración uno y otra configuración el otro. No configuración, perdón, que no tiene nada que ver, conceptos, evoluciones. Tuvo un concepto en el especificación.
Es exacto, el concepto, lo que viene siendo las especificaciones, las actualizaciones, utilizando unas Hulkenberg y otras Kevin Magnussen. Y Steiner dijo, bueno, no es lo mejor para nosotros, pero no tenemos nada que perder. Y trataron de recabar datos lo mayor posible. Pero porque unas actualizaciones le venían muy bien a Hulkenberg y Magnussen esas no le venían bien, y a la inversa igual. Hulkenberg se quejaba y Magnussen decían que se adaptaba muchísimo mejor. Y este año arrancó así la pretemporada, diciendo Komatsu, el que ha reemplazado a Steiner, diciendo que este VF24 se debería de adaptar muchísimo mejor a la conducción de Kevin Magnussen. Bueno, muy interesante. Veremos en caso de que eso ocurra, nos estamos adelantando muchísimo, ¿eh? ¿Dónde acaba Hulkenberg? Que bueno, siempre ha dicho Audi que quieren tener a un piloto alemán en su proyecto. Que por cierto, esta semana se ha confirmado que Audi ha adquirido el 100% del grupo Sauber, que hasta ahora tenían solamente el 75% de las acciones del equipo, y que bueno, confirma que van a con el proyecto de cara a 2026, porque no hace mucho pues como que se rumoreaba que podían abandonar pues al final el proyecto de Fórmula 1. En cuanto a la Silly Season, hemos visto a Carlos Sainz padre salir del motorhome de Mercedes y ya estaba hablando con Toto Wolff. Ahí se ha visto pues esa foto con la medio sonrisa de Sainz, de Carlos Sainz padre. Bueno, yo no voy a especular sobre la media sonrisa, pero yo creo que todo está muy abierto. El fin de semana pasado vimos a Briatore con la gente de Red Bull. Que hablando de Red Bull, eh, tuvimos el viernes, creo, a Helmut Marko diciendo que podría ser cesado por Red Bull. Que igual al día siguiente no puede ir al equipo. Y al día siguiente se presenta con el CEO de Red Bull. O sea, estamos viendo unas cortinas de humo monumentales. Espectacular. Yo creo que están jugando con todos y se están riendo, se están mofando en la cara de todos. O sea, ya es el punto en el que he llegado yo a pensarlo. Yo creo que es lo de siempre, ¿no? La famosa frase, no importa que hablen o sea, bien o mal de ti, lo importante es que hablen. Y es realmente lo que le está pasando a Red Bull. Mientras todos se están matando por un trocito de ensalada, yo me como todo el caviar. Y es lo que está ocurriendo con Red Bull. Está disipando, ¿no? Disipando, dejando al tonto con el lápiz, y los demás nos vamos a hacer lo que hemos venido a hacer, que es ganar. Yo ya he pensado que es una estrategia impresionante. Yo ya he llegado a pensar que, porque es que no es normal, esto es una película, esto es peor que Netflix, es peor que Drive to Survive. O sea, es bochornoso lo que está ocurriendo. Eh, Un día te dicen una cosa, otro día te dicen otra. Sale un medio de comunicación de Holanda diciéndote una cosa, luego que sí tal. La última, de hecho, lo colocabas tú en Twitter, que los rumores decían que Verstappen y Newey no estaban contentos con esta situación actual y que podrían tener a Newey para hacer el hipercar, ¿no? En el WEC, o no sé dónde era, en el Mundial de Resistencia creo que era, que querían hmm. el proyecto. Y más noticias que van a salir. Entonces yo ya pienso que es eso, es que hablen bien o mal de ti, pero que hablen. Que los demás se entretengan con lo que realmente no se deberían de entretener, para que nosotros sigamos full focus con lo que hemos venido a hacer. Sí, además es que le viene bien a Red Bull. Le viene bien a Red Bull toda esta situación porque lo que les podría ir fatal es que se hablara de lo que es que tienen un coche muy superior en el tercer año de reglamento, y yo creo que la Fórmula 1, si quiere mirar por sus propios intereses y la del resto de equipos, por cierto, habría que empezar a pensar en frenarles o buscar la manera en la cual pues el próximo año se pudiera igualar la cosa, ¿no? Porque ya se hizo de 2020 a 2021 con Mercedes, se les paró un poquito los pies y bueno, pues al final Red Bull pudo pelear el campeonato, y yo creo que hay que hacer lo mismo con ellos, pero claro, están consiguiendo que se hable de todo menos pues que de momento llevamos dos dobletes consecutivos, ¿no? Y además muy contundentes, sobre todo en carrera. Sí, sí, o sea, realmente es el punto, ¿no? En el que estábamos tocando, que siempre es tan curioso y tan debatible, que se extiende muchísimo sobre qué sería justo hacer en este deporte. Se les frena, es ético, es justo frenarles, forma parte de la Fórmula 1, forma parte realmente ya no de la Fórmula 1, sino del deporte, de coartar y corromper, por así decir, ese desarrollo que han tenido el equipo Red Bull. Es bueno para la Fórmula 1, claro. Yo creo que aquí nos podríamos tirar muchísimas horas. Yo no quisiera que lo corten, lo que sí que quisiera es que, te lo he comentado miles de veces delante de la audiencia también en mi canal, eh, que principalmente lo que hay que hacer es que el punto de desarrollo cada año todos empiecen desde el mismo punto de partida. Se acabó eso de desarrollar 7 meses antes el monoplaza de la temporada que viene. Se acabó. Se acabó absolutamente. Eso, pero eso es injusto. O sea, ya desde que empiezas a desarrollar 7 meses antes que el otro,
o 6 meses antes que el otro, o 4 meses antes que el otro, da igual la escudería de la que estemos hablando, no hablemos de Red Bull, hablamos en general, ya deja de ser un deporte. Porque realmente no estás premiando al que lo hace mejor, estás premiando al que tiene más tiempo. Y sí dirás, no, pero se lo han ganado porque en años anteriores han podido hacer mejores las cosas y por eso tienen el tiempo. Ya, pero no hay que pensar en el pasado, hay que pensar en cómo hacer las cosas mejores de cara al futuro. Porque si vamos a estar siempre igual, si no, nunca va a mejorar la cosa. Solo con decir no, porque se lo ganaron, sí, pero todos cada año deben de salir desde el mismo punto de partida. Y lo que me consuela, no sé a ti en este aspecto qué expectativas tienes para el 2026, pero que ese coche ya está estipulado, ya es oficial que todos van a salir a partir del 1 de enero de 2025, todos desde ese mismo punto de partida. Todos van a empezar a desarrollar al mismo tiempo, en el mismo momento, el desarrollo del coche del 2026. Y también muy bueno, el periodo de congelación que vivimos actualmente con las unidades de potencia. Están congeladas desde 2022, no se pueden tocar por esperar a Audi, que todo sea un poquito más ecuánime. ¿Qué cuesta hacer eso cada año? Un reset. Ahí no estás haciendo nada en la Fórmula 1. O sea, no estás corrompiendo nada, no estás beneficiando a nadie, ni perjudicándole. Ahí lo que estás haciendo es que el que sea bueno va a seguir siendo bueno, pero se sabrá cómo maximizar y cómo sacarse sus castañas del fuego. No hay más. Lo contrario, para mí es injusto. Y es lo que tenemos. Que le guste esto, pues bueno, también forma parte de la Fórmula 1. Se acepta y se le quiere igual, pero pudiendo mejorarla. Sí, el problema es que se tropieza pues, sobre la misma piedra reglamento tras reglamento, ¿no? Y es que al final estamos hablando de todo menos lo que es el deporte como tal. Que bueno, yo una cosa que siempre he dicho a mi audiencia, que yo creo que nunca te lo he comentado, yo no creo que Ujú. la Fórmula 1 sea un deporte. O sea, ahora me has hablado de deporte hablando sobre desarrollo. Yo creo que el deporte es más de pues, aspecto físico humano, ¿no? Pero aquí estamos hablando de desarrollo tecnológico, ¿no? Sí, Y más ingeniería, ¿no? A lo que te refieres. sí, es que no es un deporte la Fórmula 1, la máquina importa muchísimo, sí que hay factor de deportista, el piloto sí que tiene su influencia, pero no es como en cualquier otra competición del deporte, ¿no? Ujú. Y es lo que dices tú, cuando una escudería puede tener un año de ventaja de desarrollo con un coche respecto a otros, pues ya lo hace aún menos justo, ¿no? Sí que estoy de acuerdo que hay que hacer eso y por suerte para el próximo reglamento va a ser así. En principio también iba a ayudar el tema de la limitación de las horas del túnel del viento y CFD, el límite presupuestario, pero al final no ayuda mucho, ¿no? No ha hecho nada. Aunque hay que admitir que en clasificación las distancias son mínimas, o sea, yo creo que es histórico que entre el primero y último sea un segundo, no se ha visto nunca, pero es que en carrera la diferencia es descomunal, ¿no? Entre el mejor coche y el peor. Y a mí me da pena que estamos hablando, por ejemplo, también que esta semana la noticia estrella es que Ferrari está intentando contratar a muchos ingenieros de Red Bull y luego, bueno, lo que comentabas de Mercedes, ¿no? Que hay dudas alrededor del coche este año y que, bueno, ha salido Toto Wolff un poco como escocido diciendo de que confía él que a lo largo de la temporada van a hacer un coche pues muy bueno y van a volver a estar en la pomada, ¿no? Eh, yo la verdad, tengo que decir una cosa, no soy tan pesimista como la gente es con Mercedes, yo creo que van a sorprender a mucha gente a lo largo de este año, esa es mi apuesta, ¿eh? Y ahí pues se va a esclarecer un poco más el asunto, porque en cuanto se zanje el tema Horner o el tema Red Bull, que ojalá lo haga ya, yo ya estoy cansadito, el siguiente tema ya va a ser quién va a ser el sustituto de Hamilton y bueno, el efecto dominó que ya se va a ir sucediendo, ¿no? Pero al respecto tampoco podemos hablar mucho porque no tenemos ninguna novedad en cuanto a eso, ¿no? O sea, sigue sonando que Alonso Mercedes o Red Bull, se ha contado pues que igual Verstappen acaba en Mercedes, que Toto Wolff ha dicho que le encantaría tener a Verstappen y a quien no, pero yo de realista eso lo veo cero, Ortuño. Sí, no, eso es la patata caliente, ¿no? Cada uno la va echando al otro a ver qué es lo que ocurre. Lo que está claro que nos vamos a divertir increíble este año con la Silly Season, lo tocábamos en el anterior episodio, pero claro, ¿no? Qué lástima que esta diversión no sea porque están ocurriendo cosas dentro de la pista. Y sí, yo estoy como tú, yo estoy cansado también con el apartado de Christian Horner, de todo lo que está ocurriendo, que ya no es Horner, tan solo, ahí lo has dicho perfectamente, es el caso Red Bull, porque ya no es caso Horner, ahora ya es caso Newey, caso Horner, caso Marco, caso Verstappen, caso Jos Verstappen, de todo, ¿no?
Y bueno, lo interesante de todo, ¿no? La pregunta que queda en todo esto, además de la silly season de qué va a ocurrir, que eso no creo que tardemos mucho en empezar a salir de dudas. Yo pongo de fecha límite parón veraniego, el parón europeo. ¿Cómo va a ocurrir? ¿O qué va a ocurrir cuando empiece la carrera de desarrollo? Porque ya se habla, ¿no? De McLaren, ya se habla de Ferrari, ya se habla de Aston Martin, sobre todo McLaren y Ferrari, que parece que van a retrasar un poquito las mejoras, las primeras actualizaciones. Se preveía que para Japón el equipo italiano iba a traer las primeras actualizaciones grandes. Van a hacerlo, pero de manera más tranquila, va a ser más paulatina la entrada de especificaciones nuevas hasta llegar a Imola, por lo que tenemos entendido. Y McLaren igual, ojo, porque McLaren el año pasado fue uno de los problemas que tuvo, que se retrasó muchísimo hasta llegar a Bakú para meter su primer paquete de actualizaciones que fue mitad-mitad, porque tan solo fue una pequeña mejora en el suelo. Y a partir de ahí sí que vimos el salto que dieron de calidad, pero creo que esa es la parte que yo más espero de este año. Hablando de Porque, suelos, perdóname que te interrumpa, sí, a raíz del accidente de Stroll, pues se ha estrenado la suelo. primera foto del suelo de un Fórmula 1 este año. El año pasado fue Red Bull y Mercedes en Mónaco. Este año pues ha sido ya la segunda carrera. No sé qué te ha parecido a ti el suelo de Aston Martin, ya pues un poco por hacer el comentario los dos de cuñado. Eh, el año pasado yo me acuerdo que fue muy notable la diferencia entre el suelo de Williams y el de Red Bull, Buah, que era una bárbaro. auténtica locura. Hay gente que especuló, un poco siguiendo lo que estabas comentando, que McLaren, pues para ese Gran Premio de Austria, copió un poco lo que hizo Red Bull en el suelo. Pero primero empiezo diciendo que a mí no me ha gustado mucho. No sé qué te ha parecido a ti. Yo lo he visto, de hecho voy a buscar una imagen ahora, porque lo había visto, voy a buscar una imagen rápidamente. Realmente te digo, mira, lo estoy viendo ahora. Y no soy ingeniero, no soy analista, bien lo sabes que me dedico a la narración, Rey, pero mira, la tengo aquí. Yo te digo que estaría entre, para hacer el comentario de cuñado absoluto, está entre el del Red Bull y el del Williams. O sea, no es no lo veo ni tan trabajado, ni por supuesto tan precoz en cuanto a su nacimiento como lo era el Williams. La clave de todo, la clave de todo esto, y esto sí que lo digo con total seriedad, ya no es cuánto tengas trabajado el fondo. Bajo mi punto de vista, la clave es en cómo trabajes con armonía el suelo, cómo trabaje en armonía el pontón, cómo trabaje en armonía la parte trasera del monoplaza, que cuando todo lo coloques al conjunto, todo trabaje bien. Porque si tienes un suelo que sí, que te va a dar el 60-70% de la carga aerodinámica en esta nueva era de fondo plano, bueno, de efecto suelo, y todo muy bonito, pero si luego no lo correlacionas con todo lo que tienes en la parte superior, pues bueno. Por eso te digo que está muy bien el tema de las imágenes. Esto no gusta nada a los equipos, lo anticipamos ya, Rey. No gusta nada, No, no. absolutamente, a los equipos que se vea eso, por ese motivo, ¿no? Porque es el santo grial del Fórmula 1 actual. Sí, porque ya lo pueden, alguien ya lo aprueba en el CFD después de la foto. Ujú, Entonces exacto. eso no le gusta nada a los equipos. Yo que sí soy ingeniero y bueno, no me considero muy especialista de aerodinámica, pero sí que tengo conocimientos, sí que puedo decir que eso es precisamente lo que menos se ve y lo que más importa, ¿no? Y lo que has dicho tú, que tiene que trabajar, sobre todo la parte trasera del coche, es la que tiene que trabajar en sintonía, ¿no? O sea, para hacer un DRS eficiente y un alerón trasero eficiente, al igual que un difusor, tienen los tres que interactuar, ¿no? Pero incluso la parte trasera del coche interactúa en menor medida, pero sigue haciéndolo e influye también con la parte delantera, ¿no? Entonces, bueno, por mucho que se vean las imágenes, no se puede de la noche a la mañana coger y copiar y calcar una pieza de un coche a otro, ¿no? Por eso no se copian todos de una carrera a otra, igual de un año a otro sí, porque lleva varios meses, ¿no? Para poder conseguir calcar conceptos que, volviendo a una cosa que comentabas antes, que McLaren se confundió, tuvo retrasos, lo tuvo que llevar a Baku en mitad y luego pues tardaron mucho hasta Austria. El año pasado también vimos como Aston Martin pues siguió un approach de desarrollo equivocado, que al final se mostró equivocado, de ir todas las carreras pues mejorando el coche pero poquito a poquito, ¿no? Y pues yo creo que eso fue un error porque al final ellos mismos no sabían cuánto les había dado esa nueva pieza, ¿no? Creo que el método McLaren al final les salió muy bien porque como cambiaba tanto el coche, sabían compararlo, ¿no? Ujú. Sí, McLaren principalmente ya habían venido el año pasado de tener una pretemporada bastante mala, bastante
retrasada en cuanto a su trabajo. Ya lo dijeron ellos, lo comentaba el propio Andrea Stella, que va a ser complicada el inicio. Lando Norris se quejaba, él decía que no podíamos pretender por luchar por grandes cosas, ¿no? Cuando ni siquiera teníamos un coche firme y con un desarrollo ya desde la primera parte del año, que había que esperar a la quinta o sexta carrera. Y este año, bueno, por eso te digo, intención total de ver qué es lo que va a ocurrir. La esperanza que podemos tener este año es esa. La esperanza que podemos tener este año es de ver cómo cada uno va a desarrollar y si alguien falla. Porque claro, hay que recordar que seguimos teniendo el techo presupuestario, de que no hay límite para vamos a desarrollar. Venga, si falla una, no preocupemos que a la siguiente traemos otras cuantas y vamos a probar. Claro, aquí es un margen de prueba y error muy pequeño, por lo cual desde la era del techo presupuestario lo que traes tiene que funcionar, si no es el primer tiro en el pie y al final la carrera más larga de la temporada, perdón, más larga de la historia del año, te acabas desangrando. Tiro a tiro te acabas desangrando. Entonces lo que traes tienes que venir bien y cuidado con Aston Martin, esperemos que hayan aprendido. Y por supuesto McLaren, que podrían dar muchísimo juego. Luego está la otra parte, que es Ferrari y Mercedes, y veremos qué es lo que ocurre con Red Bull, que no creo que vayan a fallar. Pero estaría buenísimo, por supuesto, se equipararía a todo. Mi sueño, ¿sabes cuál es? Que al final de esta temporada veamos como los equipos tienen muchísimas dificultades para mejorar el coche. Es decir, Red Bull trae una mejora y apenas han ganado rendimiento, ¿no? Ujú. Si vamos viendo eso a lo largo del año, sería muy bueno de cara a 2025 porque yo entiendo que en algún momento este reglamento no va a dar más de sí. Y si se mantiene otra vez consistente de cara a 2025, todo igual, va a llegar un momento en el que el coche perfecto ya se ha hecho, que casi lo tiene Red Bull, pero que el resto van a poder ponerse al día a base de copiar. Ese es mi deseo, que es un poco lo que ocurrió en 2021 y yo soy un poco iluso y quiero tener esa esperanza, ¿no? Y por ejemplo, el año pasado vimos, en el caso de McLaren quedó evidente que la evolución era clave. Yo creo que este año la evolución deseo que la evolución sea menos clave porque se note menos o porque cueste más sacar esas décimas extra, ¿no? De performance. Ojalá sea así, porque es que si Sería no lo vamos buenísimo. a tener muy difícil, ¿eh? Para Sería espectacular. 2000, para 2025 lo vamos a tener muy difícil de que haya una temporada decente porque yo personalmente ya estoy mentalizado de que va a ser así siempre. Sí, va a ser, bajo mi punto de vista, va a ser clasificaciones espectaculares, clasificaciones muy interesantes donde todos nos vamos a ilusionar. Cogeremos con ganas el domingo, bueno, en este caso el sábado, las dos primeras, aunque recordamos ya la audiencia del Deporte Rey, David, que a partir de Australia volvemos con el horario habitual, el domingo, aunque para países de Latinoamérica será sábado por la noche. Pero sí, yo tengo la esperanza, ¿no? Al menos que nos divirtamos en clasificación. Seguramente se va a cerrar mucho el hueco en clasificaciones. Hablamos de Mónaco, circuitos como Mónaco, Jeddah, que hemos visto que se ha podido cerrar algo más. Bueno, en el caso de Verstappen, ¿no? Porque 3,5 décimas es un mundo. Parece poco, pero es un mundo en esto de la Fórmula 1. Y a ver qué ocurre para el año que viene. Como bien comentas, un año que podría ser muy interesante cuando todos tengan bien atada la reglamentación, cuando todas la comprendan a la perfección, que podría pasar como 2021, y a partir de ese momento, claro, viene lo de siempre. ¿Qué ocurre? Que viene un cambio de reglamentación 2026, cuando todo está Mm. equiparado como 2021, cuando todo Sí, está sí. perfectamente equiparado, que hay una batalla impresionante entre dos equipos, vas y me cambias la reglamentación y de nuevo un nuevo monarca, una nueva hegemonía, un nuevo líder. Dices, no me jodas. No me lo puedo creer que cuando mejor estábamos empieza una nueva era, que a nadie le interesaba, porque a la gente lo que le interesaba era que haya chicha para cortar. Y a mí me da miedo una cosa, ¿eh? De 2026, con el 50% del motor eléctrico, yo no sé cuánto va a añadir eso al espectáculo. Yo creo que va a quitar chichilla un poquito al asunto, ¿no? Pero bueno, todavía vamos a dejar el 2025-2026. Esperemos que este 2024 nos traiga algo mejor. Y bueno, pues nos veremos en Australia. La siguiente semana no, pero sí dentro de 15 días, ¿no? Y esperemos que Carlos Sainz Ujú. esté bien de la apendicitis, de la operación, que salió todo bien, por lo visto. Pues sí, seguramente tendremos a Carlos Sainz ya para la siguiente carrera en Australia, en el circuito de Albert Park, en Melbourne. Y ahí estaremos por supuesto también aquí en el Deporte Rey, en el canal del Reguiri en Twitch, en vivo y en directo, pero recuerden que en el Deporte Rey, en el podcast, lo podéis encontrar resubido, toda la información, todo ese resumen, tanto en YouTube como en TikTok y en Spotify. No te olvides de suscribirte y por supuesto de dejar ese pulgar hacia arriba. Nos vemos en la próxima estación, Albert Park.